Bien, dice el problema 9.3, página 400 del libro del Treibal. Dice, una solución de hidrocarburos a una presión de 350 kilonewton sobre metro cuadrado, 508 libras sobre fuerza sobre pulgada cuadrada, tiene el siguiente análisis: propano 5, butano 30, pentano 40, hexano 25, porcentaje mol. Me pide calcular los puntos de burbuja y los puntos de rocío. Ok, entonces vamos a hacer el análisis, ¿sí? Vamos a checar los modelos matemáticos. Hacemos el análisis, ¿sí? Para temperaturas de burbuja. Le voy a poner así, de TB y TR. ¿Ok? Déjenme quitar mi pinturita. ¿Profe, qué página dijo? Disculpe. Página 400. Es el problema 9.3. Muy bien, vamos a checar qué es lo que sabemos. ¿Sí? La temperatura de burbuja y temperatura de rocío, ¿en qué punto se calculan, Angie? En el equilibrio, ¿verdad, Angie? Gracias, Angie. Así es, perdón. Ok. En el equilibrio. ¿Sí? Necesito calcular la temperatura de burbuja y la temperatura de rocío en el equilibrio. ¿Ok? Voy a simbolizarla así como vienen ahí en el Treibal, con una Y y un asterisco. Bien, decía la compañerita que sabemos que la presión, ¿sí? La ley de Raúl, ¿verdad? La presión parcial en el equilibrio es igual, vamos a ponerle I, a la presión de saturación en el equilibrio del componente I por su composición en XI. ¿Ok? Esa es la ley de Raúl, ¿verdad? Y luego tenemos la ley de Dalton. Me dice que la presión total es igual a la sumatoria de las presiones parciales en el equilibrio, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Ok, y entonces sabemos que la Y en el equilibrio, ¿a qué es igual? La Y en el equilibrio, ¿a qué es igual? A la composición en el líquido por la constante de equilibrio. Ok, a la composición en el líquido por la constante de equilibrio. ¿Sí? ¿La puedo simbolizar como KI, señorita? Así es, profesor. Ok, muy bien. Pero la KI, quedamos que lo vamos a hacer con presiones de saturación, ¿verdad? Ustedes lo van a hacer con KI y lo van a hacer con volatilidades relativas. Yo lo voy a hacer con presiones. Ok, entonces eso es igual a la XI por la presión y entre la presión total, ¿sale? Que es la KI, que vamos a ponerle aquí de saturación. Perfecto. Y entonces, ¿qué otra cosa sé? También sabemos que la sumatoria de las Y en el equilibrio, decía la compañerita Angie en la clase pasada, eso es igual a 1, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Ya tenemos nuestra ecuación. ¿Ok? ¿Cómo calculo la presión de saturación? ¿Sale? Con la ecuación de Antoine, ¿verdad? Entonces, vamos a checar en nuestras tablas las constantes de Antoine para esos 4 componentes. ¿Ok? No tengo problemas con las presiones de saturación. Las XI, conozco las XI, ¿verdad? Me las da el problema en la alimentación. Y la presión total. ¿Ok? Perfecto. Entonces, sabemos que la sumatoria de las Y es igual a 1. Entonces tenemos, voy a escribirla así, la ecuación. ¿Sale? La hacemos aquí. Sumatoria de Y es igual a 1. ¿Ok? Entonces tenemos también que la sumatoria
de la XY por la PI de saturación entre la presión, esto es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces si estamos de acuerdo con eso, también están de acuerdo que puedo despejar. La sumatoria de la XY por la PI de saturación es igual a la presión total. ¿Sale? Es lo mismo, ¿verdad? Bien, y entonces si lo quieren resolver por medio de algún simulador, pues bien sencillo, ¿verdad? Entonces tenemos que la sumatoria de XY por PI de saturación menos la presión es igual con 0. Perfecto. Es sumatoria. ¿Cuánto vale la primera XY? ¿Sí? Voy a hacer nada más la sustitución de la primera y ustedes hacen las demás. ¿Sí? Tenemos, mi ecuación me va a quedar como, me dice que es 5% entre 100.05, ¿ok? Multiplicado por la presión de saturación del propano. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí. Es 10. ¿Sale? Logaritmo de base 10, entonces despejé. ¿Cuánto vale la constante A para el propano? ¿Cuánto vale la constante A para el propano? $6.8039. Para el propano, a ver, 5.92. Sí, lo vamos a usar con la de centígrados, ¿verdad? Y kilopascales. sí, por favor. 5.92, 888. 5.92 888. 888. Oh, muy bien. Ok, perfecto. Menos, voy a poner la P más pequeñita. Menos la B. ¿Cuánto vale la B? 803.810. Entre, le voy a cambiar de color. La incógnita. Mi temperatura en el equilibrio. ¿Sale? Esa es la incógnita. Más 246.990. 246. 246.990. Ahí está. Ok, me dice que es, fíjense que me dice que es sumatoria. Ahí está. La voy a borrar ahorita, por eso la coloqué ahí. Coloqué la del propano. Como me dice que es sumatoria, entonces vamos a ponerle más. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cuánto vale la composición del siguiente elemento? 0.30 por 10. ¿Sí? Y vuelvo a repetir ahora las constantes para el butano. 93.386. 93.383 menos, ¿sale? Ahí está el menos. 86. 5.93.386. Ahí está. Gracias, señorita. Sí, de nada. Menos 935.860. 860 Entre la temperatura. muy bien, la temperatura. ¿Sí? Bueno, si quieren ponerle temperatura de burbuja no hay problema. ¿Sale? La temperatura de burbuja. Más 238.730. 238.730. Ok, llevo dos compuestos.
más, ¿sí? Les voy a dejar el espacio para que ustedes coloquen lo del pentano más El hexano. lo del hexano menos ¿qué presión? Uno, perdón. No sería uno, ¿verdad? No, ¿qué presión me da el problema? $350. Ok, 350. ¿Sí? Eso tiene que ser igual con 0. ¿Sale? Ya les despejé la ecuación. Entonces, fíjense, chicos. 350 me dice que son kilonewton sobre el metro cuadrado. Ok. Un kilonewton sobre metro cuadrado, ¿a cuántos kilopascales equivale, Mildred? Google. Ay, permítame. Sí, permítame. ¿Cuántos allí? ¿Cuánto dijo? 350. 350 kilonewtons sobre metro cuadrado a kilopascales. ¿Equivalen lo Le mismo, preguntan no, de qué profe? página Sí, es lo mismo, ¿no? era. Es la misma. ¿No, profe? Perfecto, muy Es una bien. relación 1-1. Es una relación de exactamente es lo mismo, ¿verdad? Por eso le coloqué aquí menos 350 kilopascales. ¿Ok? Entonces, sí, es importante que vayamos checando las unidades y vayan viendo ustedes. Entonces, tenemos una ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos una ecuación con una incógnita. La pueden meter a la calculadora de hacerlo en Solver y que les dé la temperatura de burbuja. ¿Ok? Ahorita les voy a dar tiempo para que lo hagan. No se me estrese. Con calma. Si alguien ya tiene todo y la coloca, ahorita checamos el resultado. Bien, este es el análisis matemático para la temperatura de burbuja utilizando presiones de saturación. ¿Lo podemos hacer con KI? Efectivamente, dice la señorita Angie que lo podemos hacer con KI. ¿Lo podemos hacer con volatilidades relativas? También lo podemos hacer con volatilidades relativas. ¿Ok? Entonces, ustedes como se acostumbren. Lo hice con presiones de saturación porque estamos ahorita utilizando la ecuación de Antoine, ¿verdad? Y hacemos la sustitución. Pero si ustedes me dicen, maestro, sí, este tema lo quiero resolver con volatilidades relativas, temperaturas de burbuja, temperaturas de rocío o con KI, yo no tengo ningún problema. ¿Vale? Entonces, si yo les pido hacer o calcular la temperatura de burbuja con monogramas, ¿lo podemos hacer con monogramas de Priester? Sí, ¿verdad? Ya no hay ninguna duda porque ya saben leer las KI y ya saben que la KI es lo mismo que la presión de saturación entre la presión total. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿sí? Copien o sáquenle una fotito, nada más avísenme por favor para posar, ¿sí? Y vamos a hacer la misma deducción, pero ahora para la temperatura de rocío. ¿Sale? La temperatura de rocío. Efectivamente, esto lo podemos hacer también con método gráfico, ¿verdad? Puedo hacerlo por el método gráfico, pero a mí me gusta más los modelos matemáticos. ¿Verdad, Calalpa? ¿Por qué me gustan más los modelos matemáticos? Ah, porque esto lo puedo programar. ¿Sale? Yo puedo programar. Voy a diseñar una torre o voy a diseñar, ¿sí?, un equipo de destilación y entonces estar leyendo en el monograma con algún programa va a ser un poquito más complicado. Mejor utilizo los modelos matemáticos. ¿Ok, chicos? Bien, hasta aquí alguna duda, algún comentario de cómo se llegó a la ecuación para calcular temperaturas de burbuja. ¿Dónde dijo que estaba el problema, profe? Perdón. En el Treibal, en el libro de Treibal, página 400, es el problema que viene resuelto ahí, el 9.3, señorita Angie. Gracias. Profe, yo sí me perdí un poquito ese 350, ¿de dónde salió? Es que apenas encontré el problema. El 350 es un dato que te da el problema.
¿sí? Es la presión total, ¿sí? Es la presión total de 350 kilonewtons sobre metro cuadrado. Y ya la compañera y el compañerito nos dijo que los kilonewtons sobre metro cuadrado es lo mismo que kilopascales. Por eso sustituye aquí 350 ok. kilopascales. ¿Ok? Es que no alcanzaba a ver bien que decía kilopascales. De hecho no lo pongo. Gracias, profe. ¿Sale? Bien, entonces, si no hay dudas de cómo calcular temperaturas de burbuja, vamos a hacer el mismo análisis para temperaturas de rocío. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Sí? Para temperaturas de rocío, ¿puedo borrar esta parte de aquí arriba? Les voy a dejar esto ahí abajo para que no haya problema. Ustedes me dicen. ¿Sí? ¿Puedo borrar? ¿Brian ya copió? Sí, profe, ya puede borrar, gracias. Sí, ya copié. Ok, perfecto. ¿Sale? Voy a borrar porque voy a utilizar las mismas ecuaciones, ¿verdad? Pero hay que checar la deducción. Ok, nuevamente dice la señorita que para la temperatura de rocío, otra vez lo debo de hacer en el equilibrio, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, ¿qué sabemos en el equilibrio? Ok, en el equilibrio, ahora vamos a ponerle, ahí está. ¿Sale? Utilizo la misma ecuación. Y entonces, ahora le voy a llamar la X en el equilibrio. Va a ser igual, ¿sí? Bueno, para que no se me confundan, ¿sí? Teníamos que la Y en el equilibrio, ahorita le quito el equilibrio de la Y, era igual a la X y por la presión de I de saturación entre la presión total. ¿Sale? Son las mismas ecuaciones. Entonces, ahora voy a despejar y le voy a llamar. Entonces, ahora esta va a ser mi XI de equilibrio. La XI en el equilibrio va a ser igual a la presión total. ¿Estamos de acuerdo? A la presión total. Le quito aquí el equilibrio y nada más le voy a poner YI. ¿Ok? Entre la presión de saturación. ¿Ok? Y entonces, se dan cuenta, vuelvo otra vez a la ecuación. La sumatoria, bueno, la voy a poner acá arriba, porque si no me va a quedar todo amontonado. ¿Sí? Yo sé que la sumatoria de las X y en el equilibrio es igual a 1. ¿Ok? Y entonces, fíjense que tenemos la sumatoria de la YI, la voy a factorizar, entre la presión de saturación por la P. La P es una constante, ¿sale? Por la P, esto va a ser igual a 1. ¿Ok? Voy a formular lo mismo que esto, ¿sale? Entonces me va a quedar, ¿sí? Entonces, la sumatoria de la YI entre la presión de saturación por la P menos 1 es igual con 0. ¿Ok? Tenemos, aquí está mi ecuación, nada más va a cambiar temperatura de burbuja, ahora va a ser temperatura de rocío. ¿Estamos de acuerdo? Ahora va a ser temperatura de rocío. Si alguien me dice que se pierde, hacemos la sustitución. Los dejo copiar esto y hacemos la sustitución. ¿Ok? La YI, ¿sí? Conocemos las composiciones, ¿verdad? 0.05, ahora esta YI va a ser 0.05, 0.3 para el pentano, para el hexano, ¿sí? Entre la ecuación de Antoine
de presión de saturación por la presión total, que son 350 menos 1, y eso tiene que ser igual que 0. ¿Ok? Entonces, ¿se dan cuenta? La deducción de las fórmulas es muy sencilla. ¿Sale? Chéquenlo, revísenlo, hagan la sustitución, calculen la temperatura de burbuja y intenten calcular la temperatura de rocío. Y si tienen dudas de la sustitución de los valores, ahorita lo checamos. Ok. Angie, ¿ya calculó la temperatura de burbuja? No, profe, todavía no. Es que no encontré el problema, pero ya no quise interrumpirlo otra vez. Página 400, problema 9.3. Ya lo puse en el chat de Teams. Ah, gracias. Es que de hecho lo estaba buscando por el chat del Meet. Gracias. Esto es continuación de esto de acá arriba. Acá está la base del logaritmo. No se les vaya a pasar, a confundir. ¿Sí? Aquí abrimos paréntesis aquí. Esta es X. La presión de saturación. ¿Sí? Todo esto es la ecuación de Antoine. ¿Sale? Para el primer componente, que es el propano. Todo esto es del propano. Constantes del propano en grados centígrados. Siguiente compuesto. Butano. ¿Sale? 30% de butano, 0.3 su fracción. Constante del butano. El valor de B del butano, la temperatura de burbujas debe ser la misma. Y este es el valor de C del butano. ¿Ok? Más, sustituyen la composición del pentano, punto 4, las constantes de Antoine del pentano, más la composición del hexano, que es punto 25, por la base 10 por sus constantes. ¿Ok? Todo eso menos 350. ¿Sí, Angie? La veo como que... No, profe, es que me siento mal, no se apure. Ahorita me lo pongo a hacerlo, güey. Estoy en eso. Ok, si tienen dudas, díganme de una vez. Profe, yo sí tengo una duda. Dígame dónde, compañerito Isaac. Ya ve que tiene el 10. Bueno, el 10 está elevado. Ajá. Ajá, ¿ese hacia qué se eleva? ¿Hacia A? Se eleva todo esto, compañerito. Esta es A, todo esto, esta parte de aquí. Esta es la base del logaritmo. Acuérdate que tenemos el logaritmo de la base 10 de la presión de saturación. Es igual a A menos B entre T más C. Entonces, cuando yo quito este logaritmo de acá y lo mando de este lado, todo esto se me queda elevado a la potencia. Más bien la base es 10 para tener nada más la presión de saturación. ¿Sí? Que es la ecuación de Antoine. Sí, profe. Entonces, en la temperatura de burbuja, ¿qué dato ocuparíamos? No, esta es incógnita. Esta temperatura de burbuja es la incógnita. Okay. Si lo haces en la calculadora, métela como X. Si lo haces en el solver, sería la incógnita. Es el valor que estoy buscando. Okay. Bueno, pero entonces ese va a ser el mismo para todos, ¿no? Exactamente. Sí, esta TB que yo encuentre va a ser la misma para los 4 componentes. Es una sola temperatura de burbuja. Ok, bueno, ya sería mi duda. Gracias. Ok, no hay de qué.
Oiga, profe, ¿Sí? ¿cree que sea mucha molestia que nos enseñe a hacer ahora eso con lo de elevado, pero en el solver? Ok, ahorita lo checamos. ¿Alguien más, aparte de Diego, ya encontró la temperatura de burbuja? Ahorita lo checamos en el solver, no se preocupe. Dice el compañerito Diego que le salió 54.92. ¿Cuánto dijo, profe? 54.9238. Me salió 53.2429. Probablemente por ahí por algunos decimales. Sí, ¿Pero así está bien? No ¿Ya sé, lo si, dejo aquí? no sé si lo hiciste en la calculadora o en el solver. Lo hice en Solver. Ahorita checamos pues,